La pintura El Grito se ha convertido en un ícono cultural. Es una de las imágenes más reconocidas del mundo, pues ha sido incorporada a la cultura popular y ha sido también ampliamente parodiada por artistas recientes. Pero, ¿qué representa el cuadro? ¿Cuál es la historia de El Grito de Edvard Munch? ¿En qué se inspiró el autor? Aparentemente, la inspiración para este cuadro provino de una tarde en la que el artista paseaba junto con dos amigos por un mirador de la colina Ekeberg, desde donde se podía apreciar el paisaje de Cristianía, hoy conocida como Oslo. Y así lo escribe Munch en su diario en el año 1891. Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza. Un dolor desgarrador en el pecho. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado de la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí, temblando de miedo. Y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. Esta experiencia vivida en ese lugar esa tarde y que escribió en su diario comenzó a plasmarla en la pintura. Comienza pintando la desesperación. Retrata precisamente ese momento. Crea varias versiones. Crea también otra versión muy parecida, ambas pintadas con un escenario similar a la obra que más tarde lo haría tan famoso. No satisfecho con los cuadros anteriores, Munch siguió pintando en busca de la que sería su obra maestra. Finalmente, esta impresión o expresión la acabó plasmando en el cuadro El Grito, que en principio iba a ser la figura de un hombre trajeado, pero tras una visita a París donde vio una momia peruana de rasgos andróginos, decidió cambiar al protagonista para universalizar aún más su mensaje existencialista. En los años sucesivos, Munch probaría nuevas variantes de este cuadro y llega a pintar 4 diferentes versiones. La pintura original sería expuesta en 1893 como parte de un conjunto de 6 pinturas titulado Amor, que representa las distintas fases de un idilio. El Grito había sido concebido con la idea de colocarlo en la última etapa, la de la angustia y la desesperación. Munch fue el pintor de la angustia, el miedo, la enfermedad o la muerte. Había nacido en Løten, Noruega. Contaba que su padre era un médico militar, una persona estricta y obsesivamente religiosa, al punto de la neurosis. Su madre murió de tuberculosis cuando él tenía 5 años. Las tragedias en su vida no dejarían de ocurrir. A su hermana Laura le diagnosticaron una enfermedad mental desde muy pequeña. Luego su hermano, Peter, moriría muy joven. Y su otra hermana, Johann Sophie, murió a los 14 años de tuberculosis, como lo muestra este cuadro que él pintó. Munch desde niño fue una persona muy enfermiza, frágil física y mentalmente. Todo esto lo llevó a experimentar sus propios estados emocionales y psíquicos, las sensaciones que se han derivado de sus experiencias a lo que Munch llamó pintura del alma. Temáticas como la muerte, la soledad o la obsesión religiosa, la enfermedad, se volverían cada vez más recurrentes con personajes dubitativos y ensimismados, con caras largas, dudas y miedos. Y es justo en este periodo de consolidación de su trabajo que aparece El Grito. Las complicaciones no dejarían de aparecer. El artista alimentó su propia actitud errática en su vida diaria en esta fase. Se involucra en peleas callejeras, serios problemas con el alcohol y fuertes conflictos emocionales en distintas relaciones de pareja. Sufrió alucinaciones y delirios de persecución. En las últimas 2 décadas en la vida de Munch
fueron en general tranquilas y se recluyó en su casa en Oslo, donde procuraba una vida más relajada bajo indicaciones de su médico. Si bien las temáticas sórdidas continuaron presentes en el trabajo del noruego, muchas pinturas de sus últimos años fueron un poco más optimistas, con tonos más vívidos y trazos más ligeros. Los nazis invadieron Noruega en 1940 y catalogaron las pinturas de Munch como arte degenerado. El artista vivía con el miedo de que su trabajo fuera confiscado, por lo cual ocultó sus obras en uno de los pisos de su casa. Munch murió en Oslo en 1944 a los 80 años. Tras la guerra, sus obras fueron preservadas en la ciudad de Oslo. En 1963, la ciudad abrió el Museo Munch, donde El Grito y la mayoría de sus pinturas pueden ser apreciadas. Fue el precursor del movimiento expresionista. En sus obras reflejó a la perfección al hombre contemporáneo, pero sobre todo su sufrimiento interno, que se traducía en la angustia existencial. A lo largo de su vida firmó más de 1000 cuadros y 15.000 grabados. El Grito es una de las obras más representativas de la historia del arte, capaz de despertar una acción y reacción inmediata ante el grito de desesperación y la desolación que transmite la imagen, los trazos y sus colores.